Si yo te contara sobre un hombre que le dio vida a los fantasmas, que en los paisajes áridos que escribió pocas veces llovía, y cuando lo hacía era para llevarse los sueños y una que otra vaca, cuyos personajes tristes se resignan a que en su última página no habrá final ni feliz ni de otro tipo, que nos enseñó que en esta patria de Comala todos somos hijos de Pedro Páramo, o nietos o bisnietos, pero de algún modo nos quedaremos por aquí por siempre contando nuestra historia. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nace en Apulco, en el estado de Jalisco, aunque fue registrado en Sayula el 16 de mayo de 1917. Cuando tenía 6 años, mueren su abuelo y su padre violentamente, como la mayoría de los hombres de su familia, según relataba el propio Rulfo. Posteriormente, a los 10 años, pierde a su madre. En 1928, junto a sus hermanos varones, es enviado a un internado en la capital de su estado. Sus 2 hermanos dejan los estudios, y él se queda experimentando una soledad que ensombrece su carácter permanentemente. No le es posible ingresar a la Universidad de Guadalajara, debido a conflictos en dicha institución. Prueba suerte en la Ciudad de México, pero no puede estudiar en la Universidad Nacional, ya que sus estudios anteriores no son revalidados. Posterior a esto, ingresa en el Seminario del Señor San José de Guadalajara, pero tendría que salir debido a su bajo aprovechamiento en latín. Intenta ingresar en la Universidad Autónoma, en Filosofía y en Derecho, pero también es rechazado. Estudió contabilidad en una de tantas escuelas comerciales, a decir suyo, como una muleta para poder trabajar. Como agente migratorio, se encargó del control de las tripulaciones alemanas de barcos confiscados durante la Segunda Guerra Mundial. Es durante este periodo que descubre su vocación literaria. Uno de sus superiores lleva uno de sus escritos a un editor, pero a dicho del propio Juan, no era realmente bueno. Aún así, continuó escribiendo. En 1948 contrae matrimonio con Clara Aparicio. De su unión nacieron 4 hijos: Claudia, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. Se emplea como vendedor de la compañía Goodrich Euskadi, para quien también elabora la primera guía del turista llamada Caminos de México. Como fotógrafo y escritor, también colabora para la revista América. En 1953 publicó El Llano en Llamas, antología de cuentos de corte campirano, de los cuales varios habían sido presentados en la revista América previamente. El perfeccionista escritor solía hacer correcciones e incluso sustituir cuentos en cada nueva edición. Casi inmediatamente, en 1955, gracias a una beca otorgada por el Centro Mexicano de Escritores, fondeada por la Fundación Rockefeller, termina y presenta su novela que originalmente llevaría el nombre Los Murmullos. Pero el escritor Elicho Macero le recomendó cambiar el título por el nombre de su protagonista, Pedro Páramo. Rulfo relata que la escribió en 5 meses. Por dicha obra recibe el premio Javier Villaurrutia. Rulfo también participa en el cine. En 1960 realiza el guión del corto cinematográfico El Espejo, y en 1964 el guión El Gallo de Oro, que también sería publicado posteriormente como novela. Actúa en el film, basado en el relato de Gabriel García Márquez, En este pueblo no hay ladrones. Se le asigna un puesto en el Instituto Nacional Indigenista, como editor de libros de antropología social, pero con tanto tiempo libre que, según confidencia de su amigo el escritor y comunicador Germán Dehesa, pasaban las tardes jugando al dominó con sus amigos en la oficina. En 1970 se le reconoce con el Premio Nacional de Letras.
Entabló amistad con García Márquez, quien admiraba a Rulfo como a un maestro, con Julio Cortázar, de quien Rulfo opinaba que era el más brillante del boom latinoamericano, con Pitamor, Alfonso Reyes, Augusto Monterroso, Juan José Arriola, Guimarães Rosa y Onetti, con quien podía compartir largas charlas llenas de silencios. Muy por el contrario, no gozó de la aprobación de Octavio Paz, pontífice de las letras mexicanas, por quien Rulfo tampoco ocultaba su antipatía, negándose incluso a participar en un congreso literario en Alemania al saber que el poeta había confirmado su asistencia. Respondió: si va Paz, no voy. Los organizadores desconvocaron a Octavio Paz. El nacionalismo de los gobiernos de su tiempo vio un ícono que capitalizar en la literatura de Rulfo. Con su breve pero brillante obra, es catalogado como el más importante autor, el máximo exponente de ese país rural y mágico, resumiendo en él los ya 200 años del México independiente. Sus dos obras entraron al repertorio de libros sugeridos para la docencia en la educación secundaria en la materia de español, llegando así a las manos de una nueva generación. Un hombre que, a decir de quienes lo conocieron, poseía una profunda tristeza. Sencillo y reservado, evitaba los reflectores y guardaba silencio siempre que se lo permitían. Hablaba de una novela, La Cordillera, en producción, que escribía y destruía continuamente. Un libro de cuentos que no sacó a la luz. Hubo además un libro de investigación histórica sobre la conquista de Nueva Galicia, actual estado de Jalisco, que fue por encargo de una compañía privada para distribución entre sus empleados, además de un libro de fotografías. Cuando le cuestionaron sobre el porqué de no escribir otra novela, respondió, citando un cuento de su amigo Monterroso, titulado El zorro es más sabio. El relato trata de un zorro que se convierte en escritor, publica un libro bueno, luego otro mucho mejor, y con eso se da por satisfecho. Pero los demás no dejan de presionarle para que publique más. Entonces el zorro se pone a reflexionar. En realidad, lo que estos quieren es que yo publique un libro malo. Pero como soy el zorro, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Dice la última línea del cuento. En 1983 recibió el premio Príncipe de Asturias. La muerte, siempre presente en su literatura, llega el 7 de enero de 1986, dejando a Rulfo viviendo eternamente en Comala, contando historias de su Jalisco, de su Bajío, de nuestro México.